A veces, un solo gesto puede cambiar el rumbo de toda una vida. Él solo quiso ayudar, pero nadie lo entendió. Se rieron, lo juzgaron, lo llamaron ingenuo. Lo que nadie imaginaba era que, 30 días después, ese mismo gesto sería recordado, y el arrepentimiento llegaría demasiado tarde, porque el destino tiene una forma silenciosa, pero perfecta, de devolver lo que damos al mundo. La ciudad despertaba con su sinfonía de siempre. Bocinas, vendedores ambulantes gritando ofertas, el rugido sordo del metro subterráneo. Santiago apretaba su maletín de cuero contra el pecho, mientras esquivaba cuerpos en la avenida principal. Tenía exactamente 12 minutos para llegar a la torre corporativa donde se decidirían los ascensos del trimestre. 12 minutos que separaban su presente de ejecutivo medio del futuro que había soñado desde la universidad. Su teléfono vibró. Era Rodrigo, su supervisor. «¿Dónde estás? Los socios ya llegaron». Santiago aceleró el paso, sintiendo cómo el sudor comenzaba a humedecer su camisa azul. Entonces la vio. Una anciana de rebozo desteñido tropezó con una grieta en la acera. Su cuerpo menudo se desplomó como un títere sin hilos, y las naranjas que cargaba en una bolsa rodaron en todas direcciones. Santiago se detuvo en seco. A su alrededor, la multitud fluía sin alterarse. Algunos miraban de reojo y seguían caminando. Otros ni siquiera levantaban la vista de sus celulares. «No es tu problema», susurró una voz interna. «Tienes una reunión. Llegas tarde». Pero había algo en los ojos de esa mujer, abiertos por el miedo y la vergüenza, que le atravesó el pecho. Santiago dejó escapar un suspiro de derrota y se arrodilló junto a ella. «Señora, ¿está bien? Permítame ayudarla». Sus manos temblaban mientras la sostenía por los brazos. La anciana pesaba menos de lo que imaginaba. Olía a canela y a jabón de ropa. «Gracias, hijo», murmuró ella con voz quebrada. «La gente ya no se detiene. Pensé que nadie me vería». Un hombre de traje gris pasó rozándolos y soltó una risita sarcástica. «Claro, juega al héroe. Seguro no tiene nada mejor que hacer». Santiago sintió el calor subirle al rostro, pero no respondió. Ayudó a doña Elena, así se presentó ella, a sentarse en una banca cercana. Recogió cada naranja y la acompañó hasta que llegó una sobrina. Cuando finalmente miró su reloj, habían pasado 25 minutos. La reunión había terminado. Su teléfono explotaba con mensajes de Rodrigo. «Imperdonable. Eres un irresponsable. Ya hablaremos». Santiago cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió que había hecho algo correcto, aunque le costara todo. Doña Elena le apretó la mano antes de irse. «Cuando menos lo esperes, la vida te devolverá esto multiplicado, muchacho. No lo olvides». Él sonrió sin creerle. Eran solo palabras bonitas, pero mientras caminaba de regreso a la oficina, una sombra de duda le erizó la piel. Había algo en la mirada de esa mujer, algo antiguo y certero, como quien conoce secretos que el mundo ya olvidó. La oficina olía a café recalentado y rencor. Santiago empujó la puerta de cristal y todos los rostros se volvieron hacia él. El silencio fue peor que cualquier grito. Camila, su compañera de cubículo, negó con la cabeza en un gesto teatral. «Llegaste justo a tiempo para el funeral de tu carrera», susurró con falsa lástima. Rodrigo lo esperaba en la sala de juntas, de pie junto a la ventana panorámica que daba a la ciudad. 32 años, comenzó sin volverse. Llevamos 32 años construyendo relaciones con esos clientes. Y tú, Santiago, decidiste que una anciana en la calle era más importante que el futuro de esta empresa. Ella necesitaba ayuda, Rodrigo. Se cayó. La gente simplemente... Me importa un carajo lo que la gente hizo. El puño de Rodrigo golpeó la mesa. Tú tenías una responsabilidad. Los socios preguntaron por ti, por el famoso Santiago Méndez, el que siempre llega primero, el que nunca falla. ¿Y sabes qué tuve que decirles? Que estabas ocupado siendo la Madre Teresa de los homeless. Las risas estallaron desde los cubículos cercanos. Santiago sintió cómo le ardían las orejas. Lo siento, de verdad lo siento, pero no podía dejarla ahí tirada. Claro que podías. Todos lo hacemos. Se llama priorizar. Rodrigo se acercó hasta quedar a centímetros de su cara. Escúchame bien.
Estás fuera del proyecto Alvarado. Mauricio tomará tu lugar. Y si en los próximos 30 días no me demuestras que puedes volver a ser el profesional que eras, empezaremos a hablar de tu permanencia aquí. Santiago salió de la oficina con las piernas de gelatina. En el pasillo, Mauricio, su supuesto amigo, le dio una palmada en el hombro. Lástima, hermano, pero hey, al menos hiciste tu buena acción del año, ¿no? La sonrisa de Mauricio era puro veneno envuelto en simpatía. Esa noche, Santiago llegó a su departamento y encontró un sobre blanco en el buzón. Adentro, una nota escrita con letra temblorosa. Gracias por recordarme que aún hay bondad en este mundo. Que Dios te proteja. Elena. También había una pequeña estampa de San Francisco de Asís. Santiago la guardó en su billetera sin saber por qué. Tal vez porque era lo único bueno que le había quedado de ese día infernal. Pero lo que no sabía era que ese gesto, ese único momento de compasión, ya había plantado una semilla que tardaría exactamente 30 días en florecer. Y cuando lo hiciera, todos los que se burlaron desearían haber estado en su lugar. Los días se arrastraban como cristales rotos bajo los pies descalzos. Santiago se convirtió en el chiste oficial de la oficina. «Cuidado, ahí viene San Santiago», decían cuando pasaba. «Ojalá no se encuentre a ningún perrito perdido o llegaremos tarde a la junta». Las risas lo seguían como moscas. Camila era la peor. Había compartido con él proyectos, almuerzos, incluso una breve noche de cervezas donde hablaron de sus miedos. Ahora lo miraba como si fuera un error andante. «No es personal», le dijo un viernes mientras guardaba sus cosas. «Es que no puedo asociarme con alguien que los jefes ya marcaron. ¿Entiendes, verdad?» Santiago entendía. Entendía que el mundo corporativo no perdonaba, que la lealtad era un lujo que nadie podía pagar y que él había cometido el peor pecado posible, ser humano en un lugar que solo valoraba resultados. El proyecto Alvarado, ese que había sido su bebé durante 8 meses, ahora llevaba la firma de Mauricio en cada presentación. Lo peor no era perder el crédito, era ver cómo Mauricio cometía errores evidentes que Santiago había anticipado y solucionado en su plan original. Pero nadie lo escuchaba. «Déjalo, Méndez», le dijo Rodrigo cuando intentó señalar una inconsistencia. «Ya no es tu problema». El día 28, después de aquel encuentro, Santiago recibió una citación a Recursos Humanos. Laura Gutiérrez, la directora de RH, tenía esa sonrisa profesional que usaban los verdugos modernos. «Santiago, ha llegado a nuestros oídos que hubo ciertas irregularidades en tu manejo del presupuesto del proyecto Alvarado. El mundo se detuvo». «¿Qué irregularidades? Yo entregué todo con recibos, facturas, cada centavo justificado. Hay facturas duplicadas, pagos a proveedores fantasma. Mauricio encontró las inconsistencias cuando revisó tu trabajo». Laura deslizó una carpeta hacia él. Adentro, documentos que Santiago nunca había visto. Firmas que parecían suyas, pero no lo eran. Números alterados con una precisión diabólica. «Esto es mentira. Es un montaje». Su voz sonaba desesperada incluso para él. «Lo siento, Santiago. La empresa no puede permitirse este tipo de conductas. Quedas suspendido mientras se investiga. Si se confirma el fraude, procederemos legalmente». Salió del edificio en shock. La gente pasaba a su lado riendo, tomando café, viviendo. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo acababa de explotar? Se sentó en una banca, la misma donde había ayudado a doña Elena, y dejó caer la cabeza entre las manos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mauricio. «Lo siento, amigo. Ojalá hubieras elegido mejor tus batallas». El muy hijo de puta ni siquiera tuvo el valor de ocultarlo. Santiago apretó los puños hasta sentir las uñas clavándose en las palmas. 30 días. En 30 días había pasado de estrella ascendente a criminal corporativo. Todo por ayudar a una anciana. Todo por creer que hacer lo correcto importaba. La estampa de San Francisco cayó de su billetera al suelo. La recogió y leyó la oración impresa. «Señor, hazme instrumento de tu paz». Una risa amarga le subió por la garganta. La paz era un lujo que ya no podía costear. Pero esa noche, mientras miraba el techo de su apartamento sin poder dormir, su teléfono sonó. Número desconocido.
Una voz femenina, joven y profesional. Santiago Méndez. Habla Victoria Sandoval de Grupo Empresarial Sandoval. Necesitamos reunirnos mañana. Es urgente. Colgó antes de que pudiera preguntar nada. Santiago miró la pantalla confundido. ¿Grupo Sandoval? Ese era uno de los conglomerados más poderosos del país. ¿Qué querían con él? Por primera vez en 30 días, algo que no era desesperación le llenó el pecho. Era una chispa diminuta, casi imperceptible. Pero estaba ahí. El edificio Sandoval era todo cristal y acero, una catedral moderna del poder económico. Santiago ajustó su corbata por quinta vez mientras esperaba en el lobby de mármol. Las secretarias lo miraban con curiosidad mal disimulada. Él, con su traje arrugado y esa cara de no haber dormido en días, desentonaba entre los ejecutivos perfectos que entraban y salían. «Señor Méndez, puede subir». Una asistente lo guió hasta el piso 32. Cada paso en la alfombra mullida sonaba como un latido. La sala de juntas tenía una vista de 360 grados de la ciudad. Era como estar flotando sobre el mundo. La puerta se abrió y Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ahí estaba ella, doña Elena, sentada en una silla de ruedas, con el mismo rebozo desteñido, pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto aquella mañana. A su lado, una mujer joven de traje sastre negro, cabello recogido con precisión militar y una mirada que podía atravesar blindaje. «Santiago», dijo doña Elena con una sonrisa, «sabía que nos volveríamos a ver». Él se quedó paralizado en el umbral. «Señora Elena, ¿cómo?» La mujer joven se levantó y extendió la mano. «Victoria Sandoval, directora general del Grupo Sandoval, y esta», señaló a la anciana con ternura infinita, «es mi abuela, la mujer que me llamó hace 29 días para contarme sobre un joven que detuvo su vida para ayudar a una extraña cuando nadie más lo hizo». Santiago sintió que las piernas le flaqueaban. Victoria le indicó una silla. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». «No entiendo nada», admitió Santiago, dejándose caer en el asiento. Doña Elena se inclinó hacia adelante. «Hijo, cada mes salgo a caminar por esas calles. Me visto como una mujer pobre, cargo naranjas y... Espero ver cuántos se detienen, cuántos voltean. En 3 años, solo tú lo hiciste sin pedir nada a cambio. Es una prueba que mi abuela insistió en hacer antes de elegir en qué empresas invertir», continuó Victoria. «Ella cree que la forma en que una persona trata a quien no puede darle nada a cambio revela su verdadero carácter». Y tenía razón. Santiago miró a ambas mujeres, sintiendo cómo su cerebro intentaba procesar lo imposible. «Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora?» «Porque tu empresa, Innovatech Solutions, necesita capital urgente», dijo Victoria, deslizando una tablet hacia él. «Hemos estado evaluándola como opción de inversión, y lo que descubrimos durante la auditoría es inquietante». En la pantalla aparecieron documentos, correos, transferencias. Santiago reconoció las facturas falsas que lo habían hundido. Pero Victoria siguió deslizando, y de pronto aparecieron otros archivos. Correos entre Mauricio y un contador externo, planes para desviar fondos, incluso conversaciones donde discutían cómo inculpar a Santiago. «Mauricio Vega lleva 2 años robando a la empresa», explicó Victoria. «Pequeñas cantidades, difíciles de rastrear, pero cuando te quitaron el proyecto Alvarado, él entró en pánico. Sabía que tú habías documentado todo perfectamente, así que decidió eliminarte primero». Santiago sintió una furia fría recorrerle las venas. ¿Y Rodrigo, él lo sabía? Rodrigo es un idiota funcional. No robó, pero cerró los ojos deliberadamente. Es más fácil culpar al subordinado que investigar a tu favorito. Doña Elena tomó la mano de Santiago. Estaba tibia y suave, como la de una madre. «Hijo, cuando me ayudaste, yo ya sabía que eras especial. Mandé investigarte. Vi tu trabajo, tu honestidad, las veces que corregiste errores de otros sin tomar crédito. Y cuando mi nieta me dijo que Innovatech estaba en nuestra lista, yo le pedí que te buscara. Llegamos demasiado tarde para evitar que te suspendieran», agregó Victoria. «Pero llegamos justo a tiempo para evitar que destruyeran tu vida. Mañana
El consejo de Innovatec recibirá un ultimátum. O aceptan nuestra inversión con las condiciones que impondremos, o los hundimos con demandas por negligencia y fraude. Santiago sintió lágrimas quemarle los ojos. No podía hablar. Victoria sonrió por primera vez, y por un momento se pareció a su abuela. Una de nuestras condiciones no negociables es que tú, Santiago Méndez, seas reinstalado con plenos poderes para reestructurar el área de proyectos, y que Mauricio Vega sea entregado a las autoridades. ¿Por qué hacen esto?, susurró Santiago. Doña Elena apretó su mano. Porque el mundo necesita recordar que la bondad no es debilidad, que ayudar no te hace tonto. Y porque tú, hijo mío, me devolviste la fe en la humanidad. Lo mínimo que puedo hacer es devolverte la fe en la justicia. Santiago salió del edificio Sandoval 2 horas después, con un contrato firmado, un futuro restaurado y una lección que jamás olvidaría. Ningún acto de bondad se pierde. Algunos solo necesitan tiempo para florecer. La sala de juntas de Innovatec nunca había estado tan silenciosa. Rodrigo, Mauricio, Camila y el resto del equipo directivo miraban con incredulidad a la mujer de traje negro que presidía la mesa. Victoria Sandoval no había levantado la voz ni una sola vez, pero su presencia llenaba el espacio como una tormenta eléctrica. «Repasemos los hechos», dijo Victoria conectando su laptop al proyector. Hace 48 horas, Grupo Sandoval adquirió el 51% de las acciones de Innovatec Solutions, lo que significa que ahora yo tomo las decisiones aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nadie respondió. Rodrigo tenía la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Perfecto. Durante nuestra auditoría encontramos irregularidades graves. La pantalla se iluminó con las pruebas. Correos de Mauricio coordinando el fraude. Transferencias a cuentas fantasma. Documentos alterados. Mauricio Vega desvió $847,000 en los últimos 2 años. Y luego, cuando Santiago Méndez estuvo cerca de descubrirlo, fabricó evidencia para inculparlo. Mauricio se puso de pie de golpe. «Esto es ridículo. Esas pruebas son falsas. Me están tendiendo una trampa». «Siéntate», ordenó Victoria sin mirarlo. El tono no admitía réplica. Mauricio obedeció como un niño regañado. «Rodrigo Salazar, como supervisor directo, tienes responsabilidad por no detectar el fraude. Pero más grave aún, recibiste 3 reportes internos sobre inconsistencias en el proyecto Alvarado y los ignoraste porque Mauricio era tu protegido». Rodrigo abrió la boca, pero Victoria levantó una mano. «No me insultes negándolo. Tengo los correos, todos los correos, incluyendo el que enviaste a Recursos Humanos sugiriendo que despidieran a Santiago antes de que causara más problemas». Camila se hundió en su silla, probablemente rezando por ser invisible. Los demás miraban hacia la mesa como si el mármol fuera fascinante. La puerta se abrió. Santiago entró a la sala con un portafolio bajo el brazo. Llevaba un traje nuevo, azul marino, y una corbata que Victoria le había regalado esa mañana. «Disculpen el retraso», dijo con una calma que no sentía. Los ojos de Rodrigo casi se salen de las órbitas. «Santiago, ¿qué haces aquí?», balbució. Victoria sonrió. «Santiago Méndez es nuestro nuevo director de operaciones. Reporta directamente a mí. Y a partir de hoy, tiene autoridad completa para reestructurar esta división como considere necesario». El silencio era ensordecedor. Santiago caminó hasta su antiguo lugar en la mesa, pero esta vez no se sentó. Se quedó de pie, mirando uno por uno a quienes lo habían humillado. «Mauricio», dijo finalmente, «Recursos Humanos te espera en el piso 2. Llevas escolta de seguridad porque ya presentamos cargos penales en tu contra. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas personales». Mauricio se levantó temblando. «Santiago, hermano, fue presión, me obligaron 4 minutos», interrumpió Santiago sin emoción. Mauricio prácticamente corrió hacia la puerta. «Rodrigo», continuó Santiago, «quedas como supervisor, pero bajo revisión trimestral. Si en 3 meses no demuestras que puedes liderar con integridad, también estarás afuera. Victoria y yo seremos muy claros. Aquí se acabó la cultura de encubrir errores y premiar lealtades ciegas». Rodrigo tragó saliva. «Entendido».
Santiago se volvió hacia Camila. Ella palideció. Camila, tú no robaste ni encubriste fraude. Solo fuiste cobarde. Eso no es ilegal, pero tampoco es alguien con quien quiero trabajar. Hizo una pausa. Tienes dos opciones. Quedarte, demostrar que puedes ser mejor y reconstruir tu reputación desde cero, o irte con una carta de recomendación neutra. Tú decides. Camila asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Victoria cerró su laptop. Última cosa. Sé que hay quienes se burlaron de Santiago por ayudar a una anciana hace 30 días. Quiero que sepan que esa anciana es mi abuela, Elena Sandoval, viuda de Cortázar, heredera del imperio textil más grande del país, y ella estaba probando el carácter de esta empresa. Fallaron miserablemente. Se levantó, recogió sus cosas. Nos vemos el lunes, Santiago. Tienes trabajo que hacer. Salió de la sala dejando un rastro de shock. Santiago miró a sus excompañeros. Algunos evitaban su mirada. Otros parecían al borde del colapso. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que salvar. Y esta vez lo haremos bien, con honestidad, con respeto, con humanidad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Santiago pasó por la banca donde todo había comenzado. Doña Elena estaba ahí alimentando palomas. Él se sentó a su lado en silencio. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella. «Confundido, agradecido, asustado. Así es como se siente la justicia, hijo. No es dulce ni simple. Es complicada y te obliga a ser mejor de lo que creías posible». Le dio una bolsita de maíz. «Ayúdame a darles de comer. Estas palomas también merecen bondad». Santiago sonrió, tomó el maíz y por primera vez en 30 días sintió paz. El lunes llegó con una lluvia fina que convertía la ciudad en un cuadro gris. Santiago subió al piso 15 de Innovatec sabiendo que cada par de ojos lo seguía. Algunos con admiración, otros con resentimiento, casi todos con miedo. El poder cambia las dinámicas, y él ahora lo tenía. Su nueva oficina era la que había pertenecido a Rodrigo. Ventanas amplias, escritorio de caoba, una foto del anterior ocupante con el gobernador que nadie se había molestado en quitar. Santiago la guardó en un cajón sin mirarla mucho. La primera reunión del día era con el equipo de finanzas. Necesitaban reconstruir todo el sistema de controles después del desastre de Mauricio. Cuando entró a la sala, los rostros eran tensos. Elena Suárez, la contadora senior, fue la primera en hablar. «Santiago, todos sabemos que te hicieron una injusticia», comenzó, «pero también necesitamos saber, ¿vas a buscar venganza o vas a buscar soluciones?». La pregunta era justa. Santiago se sentó y miró a cada uno. «Elena, la venganza la conseguí cuando Mauricio salió de aquí esposado. Ahora lo que busco es algo más difícil, reconstruir la confianza. Y eso significa que todos ustedes tienen que decidir si quieren estar aquí o si prefieren irse antes de que esto se ponga difícil». Un joven llamado Daniel levantó la mano tímidamente. «¿Qué tan difícil?». «Auditoría sorpresa. Revisión de cada gasto mayor a $1,000. Cero tolerancia a irregularidades, así sean préstamos temporales de la caja chica. Y si alguien sabe de algo turbio y no lo reporta, vuela con el que lo hizo». Santiago hizo una pausa. «Sé que suena draconiano, pero después de lo que pasó no hay otra forma». Pasaron las siguientes 3 horas diseñando protocolos. Fue agotador, pero también había algo energizante en la claridad de propósito. Cuando terminaron, Elena se quedó atrás. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «Mauricio no trabajaba solo. Hay 2 personas más en la empresa que estaban involucradas. Nunca pude probarlo, pero los vi reunirse fuera de la oficina varias veces, siempre a escondidas». El estómago de Santiago se contrajo. «¿Quiénes?». «No puedo decírtelo sin pruebas. Me demandarían por difamación». Elena parecía genuinamente angustiada. «Pero ten cuidado. No todos los que sonríen ahora son tus aliados». Esa advertencia resonó en su cabeza el resto del día. Mientras revisaba documentos, mientras almorzaba solo en su oficina, mientras escuchaba reportes. ¿Cuántos más estaban podridos bajo la superficie? Por la tarde, Victoria lo llamó a una reunión privada. Cuando llegó, doña Elena también estaba ahí tejiendo lo que parecía ser una bufanda. «Problemas ya»,
dijo Victoria sin preámbulo. Recibimos una oferta anónima. Alguien ofrece vender información comprometedora sobre ti a medios de comunicación. Supuestas irregularidades en tus proyectos anteriores. Santiago sintió que el piso se movía. Eso es imposible. Yo nunca... Lo sabemos, interrumpió Victoria. Es obviamente fabricado. Pero el daño reputacional sería enorme antes de poder desmentirlo. Están jugando con tu imagen para desestabilizar la transición. Doña Elena dejó de tejer. Hijo, hay gente que prefiere ver arder el mundo antes que admitir que se equivocaron contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pelear sucio o sigues jugando limpio? Santiago se sentó pesadamente. No sé si tengo fuerzas para pelear sucio, doña Elena. Ya estoy agotado y apenas es la primera semana. Entonces aprende a delegar, dijo la anciana con firmeza. Victoria y yo no te salvamos para verte convertir en mártir. Tienes recursos, tienes poder, tienes razón. Úsalos. Victoria agregó, nuestro equipo legal ya está rastreando la fuente, pero necesito que me des nombres. ¿Quién te odiaría lo suficiente como para destruirte incluso después de lo que pasó? Santiago pensó. Mauricio estaba en prisión preventiva. Rodrigo estaba domado. Camila parecía genuinamente arrepentida. ¿Quién quedaba? De pronto recordó. Roberto Maldonado, el gerente de ventas. Él había sido mentor de Mauricio, lo había recomendado para el puesto. Y cuando arrestaron a Mauricio, Roberto había faltado 3 días por enfermedad. Roberto, dijo Santiago, gerente de ventas, estuvo muy callado desde que todo explotó. Victoria tomó nota. Lo investigaremos. Esa noche, Santiago recibió un correo anónimo. Disfrutar mientras puedas. Los fantasmas de tu pasado vienen por ti. No había remitente. No había firma. Se lo reenvió a Victoria y apagó la computadora. Miró por la ventana de su apartamento. La ciudad brillaba indiferente. En algún lugar ahí afuera, alguien planeaba su caída. Pero ahora Santiago tenía algo que no había tenido antes. Aliados. Aliados poderosos que creían en él. Sacó su teléfono y escribió a Victoria. Hagamos lo que sea necesario, pero sin bajar al nivel de ellos. La respuesta llegó en segundos. Así me gusta. Descansa. Mañana empieza la guerra de verdad. Santiago durmió poco esa noche, pero cuando cerró los ojos soñó con doña Elena alimentando palomas, sonriendo con esa sabiduría antigua que había visto cosas peores y sabía que los justos siempre tienen la última palabra. Solo era cuestión de tiempo. El miércoles comenzó con una llamada de Elena Suárez a las 6:47 am. Santiago atendió con la voz rasposa de quien apenas durmió 3 horas. Enciende las noticias. Canal 7. Su corazón se aceleró mientras buscaba el control remoto. La televisión cobró vida mostrando el rostro de una conductora de traje rojo. Escándalo en Innovatech Solutions, donde el recién nombrado director de operaciones, Santiago Méndez, está siendo acusado de malversación de fondos durante su trabajo en proyectos anteriores. Según documentos filtrados a nuestra redacción, la pantalla mostró papeles que Santiago nunca había visto. Contratos supuestamente firmados por él con proveedores inexistentes, facturas infladas, correos donde supuestamente pedía comisiones ilegales. Esto es una maldita mentira, susurró Santiago al teléfono. Lo sé, respondió Elena, pero ya está en 3 medios nacionales. Alguien coordinó una campaña, esto no es amateur. Santiago se vistió en tiempo récord y llegó a la oficina para encontrar un circo mediático. Cámaras, reporteros, gente gritando preguntas. Seguridad tuvo que escoltarlo hasta el elevador, mientras flashes estallaban en su cara. Victoria lo esperaba en su oficina con el rostro de piedra. Ya identificamos la fuente. Roberto Maldonado vendió la historia a los medios por $50,000. Pero aquí viene lo interesante. El dinero vino de una cuenta offshore vinculada al socio minoritario de Innovatech, Ernesto Campos. ¿Campos? Pero él es uno de los fundadores. Santiago se dejó caer en una silla. Exacto. Cuando Grupo Sandoval compró el 51%, Campos perdió control de la empresa que fundó hace 20 años. Y está furioso.
Victoria deslizó una tablet hacia él. «Mira esto. Nuestro equipo forense descubrió que Campos había estado desviando fondos con Mauricio desde el principio. Mauricio era el operador, pero Campos era el cerebro». Santiago sintió que el mundo giraba. «¿Entonces todo fue para encubrir a Campos?» «No solo eso. Campos quiere recuperar el control. Si te destruye a ti, mi abuela perderá confianza en la inversión. Si nos retiramos, él recompra las acciones a precio de liquidación. Gana en todos los sentidos». La puerta se abrió bruscamente. Rodrigo entró sin tocar, sudando. «Santiago, necesitamos hablar. Campos acaba de convocar una junta extraordinaria de accionistas. Está pidiendo tu destitución inmediata y una auditoría externa del manejo de Sandoval. Dice que están encubriendo fraude». Victoria sonrió. Era una sonrisa peligrosa. «Perfecto, que la convoque. Tengo exactamente lo que necesito». 3 horas después, la sala de juntas estaba llena. Campos presidía con su traje gris de $10,000 y esa sonrisa de tiburón que había intimidado a competidores durante 2 décadas. A su lado, Roberto Maldonado lucía nervioso, pero desafiante. Los demás accionistas minoritarios miraban expectantes. «Señores», comenzó Campos, «esta empresa está siendo secuestrada. Grupo Sandoval llegó con promesas de renovación, pero lo único que han traído es caos. Santiago Méndez, un empleado mediocre acusado de corrupción, ahora tiene poder absoluto. ¿Esto les parece aceptable?». Roberto agregó: «Yo trabajé con Santiago. Sé cómo opera. Las acusaciones en los medios son solo la punta del iceberg. Hay más, mucho más». Victoria se levantó con calma. «¿Terminaron?». Conectó su laptop al proyector. «Porque yo también tengo documentos, auténticos». La pantalla mostró transferencias bancarias. Ernesto Campos, durante los últimos 5 años, desvió $2.3 millones de Innovatec a cuentas en Panamá. Mauricio Vega era su operador. Y Roberto Maldonado, señaló al gerente de ventas, era quien creaba las facturas falsas. Roberto se puso blanco. Campos mantuvo la compostura. «Eso es falso. Documentos fabricados para...». «¿Fabricados?», interrumpió Victoria. «Qué curioso. La fiscalía no piensa lo mismo». De hecho, miró su reloj. «En aproximadamente 3 minutos llegarán oficiales con órdenes de arresto para ambos». «Ah, ya llegaron». La puerta se abrió y 2 agentes con chalecos antibalas entraron. Ernesto Campos Ruiz y Roberto Maldonado Soto quedan detenidos por los delitos de fraude, malversación de fondos y asociación delictuosa. El caos estalló. Campos se levantó furioso, gritando sobre abogados y demandas. Roberto intentó huir, pero fue detenido en la puerta. Las esposas brillaron bajo las luces fluorescentes. Santiago observaba en silencio. Parte de él sentía satisfacción. Otra parte sentía algo más complejo: tristeza. Estos hombres habían construido imperios sobre mentiras y ahora todo se derrumbaba en un segundo. Cuando se los llevaron, Victoria se volvió hacia los accionistas restantes. «Ahora hablemos del futuro. Un futuro transparente, legal y rentable. ¿Alguien tiene objeciones?». Nadie las tuvo. Esa noche, Santiago y Victoria se sentaron en el balcón de la oficina con café. La ciudad se extendía bajo ellos como un mapa de luces. «¿Cómo supiste todo eso?», preguntó Santiago. «Doña Elena siempre dice, si quieres saber quién es corrupto, busca a quien más grita contra la corrupción». Campos hizo demasiado ruido, y la gente ruidosa siempre esconde algo. Victoria bebió su café. «Además, tenemos al mejor equipo de investigadores forenses del país. Encontrar dinero sucio es nuestra especialidad». Santiago sonrió cansado. «Hace 40 días ayudé a una anciana a levantarse. Ahora estoy en medio de arrestos, conspiraciones, guerra corporativa. ¿Cómo llegué aquí?». «Llegaste porque hiciste lo correcto en un mundo que premia lo incorrecto. Y ahora tienes la oportunidad de cambiar ese mundo, aunque sea en esta pequeña empresa». Victoria lo miró seriamente. «La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? Porque reconstruir es más difícil que destruir». Santiago miró las luces de la ciudad. En algún lugar ahí abajo, doña Elena dormía tranquila. Había plantado una semilla de bondad 40 días atrás.
Y ahora, ese árbol estaba floreciendo con frutos extraños y maravillosos. «Estoy listo», dijo finalmente, «pero voy a necesitar mucho café». Victoria rió. «Eso puedo garantizártelo». 2 meses después del arresto de Campos, Innovatec era irreconocible. Las oficinas tenían plantas nuevas, los cubículos fueron reemplazados por espacios colaborativos y, lo más importante, la gente sonreía. No sonrisas falsas de supervivencia corporativa, sino sonrisas genuinas de quienes disfrutan su trabajo. Santiago caminaba por el piso revisando proyectos. Elena Suárez le mostró los nuevos protocolos financieros. 0 discrepancias en 3 auditorías consecutivas. Daniel, el joven contador tímido, ahora lideraba un equipo de 6 personas y había implementado un sistema de alertas automáticas para detectar irregularidades. Camila se acercó con un café. «Para el jefe», dijo con una sonrisa tímida. En estos 2 meses había demostrado ser una trabajadora incansable, como si quisiera compensar cada momento de cobardía pasada. «Gracias, Camila. ¿Cómo va el proyecto Morales?» «Adelantado. Y quiero que sepas...» Ella bajó la voz. «Aprecio que me dieras otra oportunidad. No la merecía». «Todos merecemos segundas oportunidades», respondió Santiago. «Lo que importa es qué hacemos con ellas». La verdadera transformación no estaba en los números, aunque esos también mejoraron un 34% en eficiencia, sino en la cultura. Santiago había implementado algo simple pero revolucionario: Viernes de Humanidad. Cada viernes, la empresa cerraba 2 horas antes y los empleados hacían trabajo comunitario. Reparaban escuelas, servían comida en albergues, limpiaban parques. Al principio hubo resistencia. «¿Qué tiene que ver eso con tecnología?», preguntó Rodrigo. Santiago respondió: «Todo. Porque si olvidamos para quién trabajamos, dejamos de ser una empresa y nos convertimos en una máquina de hacer dinero sin alma». Ese viernes, Santiago llevó a su equipo al centro comunitario donde doña Elena era voluntaria. La anciana estaba en su elemento, organizando donaciones de ropa, dirigiendo a jóvenes voluntarios, llenando el lugar con su energía. «Santiago», lo saludó con un abrazo. «Vinieron. ¡Qué alegría!». Miró al grupo de ejecutivos vestidos casualmente. «Muchachos, hay cajas que cargar, comida que empacar y mucho amor que dar. ¿Listos?». Durante 3 horas, gerentes, contadores y analistas trabajaron junto a personas en situación de calle, madres solteras, niños del barrio. Rodrigo, el supervisor que había sido tan duro, terminó enseñándole matemáticas a un niño de 10 años que soñaba con ser ingeniero. Camila organizó un rincón de lectura improvisado. Daniel reparó una computadora donada que nadie había podido arreglar. Al terminar, todos estaban exhaustos pero radiantes. «Nunca había hecho algo así», admitió Rodrigo mientras se quitaba el polvo. «Me siento, no sé, útil». «Así se supone que debemos sentirnos todos los días», dijo Santiago. «Útiles, conectados, humanos». De regreso a la oficina, Victoria lo esperaba con noticias. El consejo aprobó la propuesta. Innovatec será la primera empresa tecnológica del país en dedicar el 10% de sus ganancias a programas sociales. «Y Santiago», sonrió, «quieren que seas tú quien elija los proyectos». Esa noche, Santiago invitó a doña Elena y Victoria a cenar en un restaurante modesto del barrio donde creció. Nada de lujos, solo buena comida y mejor compañía. «Tengo algo para ti», dijo doña Elena sacando un sobre. Adentro había una foto vieja, desteñida. Mostraba a un joven en uniforme militar. «Este era mi hijo, Rafael. Murió hace 20 años salvando a un compañero en servicio. Desde entonces, he buscado personas como él. Personas que ven a alguien caído y no pueden seguir caminando». Santiago sintió un nudo en la garganta. «Doña Elena, yo solo...». «Tú le devolviste sentido a mi búsqueda», interrumpió ella con lágrimas en los ojos. «Me demostraste que mi hijo no era una excepción, que todavía existen los héroes cotidianos. Y ahora mira todo lo que lograste. Una empresa transformada, vidas cambiadas, un futuro mejor». Victoria agregó: «Mi abuela me enseñó que el dinero sin propósito es solo papel. El verdadero poder está en usarlo para revelar lo mejor de las personas. Tú tenías ese poder en ti, Santiago.
Nosotras solo te dimos el escenario. Santiago levantó su copa de vino barato. Por los gestos pequeños que cambian destinos, por las ancianas que caen para enseñarnos a levantarnos y por las segundas oportunidades que nos regala la vida. Brindaron bajo la luz tenue del restaurante, 3 personas unidas por un momento de bondad que había florecido en justicia, transformación y esperanza. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero en ese rincón pequeño del mundo, algo había cambiado para siempre. Y todo había comenzado con un hombre que decidió detenerse cuando todos corrían, que decidió ver cuando todos miraban hacia otro lado. A veces, la revolución no llega con gritos, sino con susurros. Y a veces, cambiar el mundo es tan simple como ayudar a una persona a levantarse del suelo. Un año después, Santiago estaba de pie frente al auditorio principal de la universidad donde había estudiado. El rector lo había invitado a dar la conferencia de graduación. 300 jóvenes con toga lo miraban expectantes, listos para conquistar el mundo con sus títulos recién impresos. Hace 395 días, comenzó Santiago, yo estaba donde ustedes, confiado, ambicioso, convencido de que el éxito se mediría en ascensos, salarios y oficinas con ventanas grandes. Entonces conocí a una anciana llamada Elena. Narró la historia completa, la caída, las burlas, la traición, el abismo, y luego el regreso milagroso orquestado por una mujer que probaba el alma de los hombres vendiéndose como pobre. Algunos estudiantes lloraban, otros tomaban notas frenéticamente. Pero esta historia no es sobre mí, continuó. Es sobre una pregunta que todos enfrentaremos. ¿Qué harán cuando nadie los esté viendo? ¿Cuando ayudar signifique perder? ¿Cuando lo correcto sea lo impopular? Desde la primera fila, doña Elena lo observaba con orgullo. A su lado, Victoria sostenía su mano. Junto a ellas, Camila, Elena Suárez, Daniel, incluso Rodrigo. Todo su equipo había venido. Innovatec hoy es rentable, ética y me atrevo a decir feliz, pero no porque yo sea especial, sino porque elegimos construir sobre valores y no sobre conveniencias. Creamos el programa Ejecutivos de Calle, donde entrenamos a personas sin hogar en habilidades tecnológicas. 5 de ellos ya trabajan con nosotros a tiempo completo. Implementamos transparencia radical. Cada gasto, cada decisión, cada error se reporta públicamente. ¿Y saben qué descubrimos? Que la honestidad no es enemiga del éxito, es su fundamento. Los aplausos comenzaron a llenar el auditorio. Santiago levantó una mano pidiendo silencio. Pero hay algo más importante que quiero que sepan. Mauricio, el hombre que me traicionó, sale de prisión en 2 años. Ya hablé con él. Cuando salga, tendrá un trabajo esperándolo en Innovatec. Porque si he aprendido algo, es que la justicia sin redención es solo venganza disfrazada, y nosotros somos mejores que eso. El silencio era absoluto. Luego, una estudiante de la tercera fila se puso de pie y aplaudió. Otro la siguió. Pronto todo el auditorio estaba de pie, ovacionando no a Santiago, sino a la idea de que un mundo mejor era posible. Después de la ceremonia, un joven se acercó tímidamente. «Señor Méndez, yo tengo una entrevista mañana en una corporación grande, pero hoy escuché algo que me hizo dudar. ¿Cómo sé si estoy eligiendo el lugar correcto?» Santiago sonrió. «Pregúntate esto. ¿Ese lugar te permitirá ser quien quieres ser o te obligará a convertirte en alguien que no reconoces? Si la respuesta es la segunda, corre. El dinero se recupera, el alma no». El joven asintió, agradecido, y se perdió entre la multitud. Doña Elena se acercó apoyada en su bastón. ¿Cansado? Exhausto, pero del tipo bueno de cansancio. «Bueno», ella le dio un golpecito juguetón con el bastón, «porque Victoria y yo tenemos otro proyecto para ti. Queremos replicar el modelo de Innovatec en 10 empresas más. ¿Estás listo para cambiar una industria completa?» Santiago rió. «Doña Elena, usted nunca descansa, ¿verdad?» «Descansar es para cuando estemos muertos, hijo. Ahora hay trabajo que hacer». Sus ojos brillaban con esa chispa eterna que había visto en la banqueta hacía más de un año. Victoria agregó, «Y Santiago, hay algo que debes saber. Encontramos otros 17 ejecutivos que también ayudaron a mi abuela durante sus pruebas en los últimos 3 años,
Queremos reunirlos, crear una red de líderes éticos. ¿Te interesa coordinarla? Santiago miró a ambas mujeres. Victoria con su traje impecable y mente brillante. Elena con su rebozo y sabiduría ancestral. Dos generaciones unidas por la creencia radical de que la bondad no era debilidad. Señoras, dijo finalmente, cuenten conmigo para lo que necesiten, pero con una condición: cada tanto quiero volver a esa banca del centro, sentarme, alimentar palomas y recordar cómo todo empezó. Trato hecho, dijo Elena, extendiendo su mano pequeña y arrugada. Mientras salían del auditorio, Santiago volteó una última vez. Los jóvenes graduados se dispersaban hacia sus futuros inciertos, armados con conocimiento y esperanza. ¿Cuántos de ellos elegirían detenerse cuando alguien cayera? ¿Cuántos pondrían humanidad sobre ambición? No podía saberlo, pero había plantado semillas, y si algo había aprendido, era que las semillas de bondad siempre germinan. A veces tardan 30 días, a veces tardan 30 años, pero siempre, siempre florecen. Esa noche, en su apartamento tranquilo, Santiago abrió su billetera y sacó la estampa de San Francisco que doña Elena le había dado aquel día. Estaba gastada, doblada, pero aún legible. «Señor, hazme instrumento de tu paz». La pegó en su refrigerador junto a una foto de todo el equipo de Innovatec, sonriendo después de un viernes de humanidad. Afuera, la ciudad palpitaba con sus millones de historias entrelazadas. Alguien en algún lugar estaba cayendo, y alguien más estaba decidiendo si detenerse o seguir caminando. Santiago cerró los ojos y rezó en silencio. Que elijan detenerse, que siempre elijan detenerse. Porque en ese gesto simple, microscópico, casi invisible, se escondía el poder de transformar no solo vidas individuales, sino el tejido mismo de la sociedad. Y todo comenzaba con una anciana en el suelo y un hombre que se atrevió a arrodillarse cuando el mundo entero corría. Si esta historia tocó tu corazón, deja tú y comparte para que más personas recuerden que la bondad siempre vuelve. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país estás viendo este video?